Hola querido super afiliado. Yo te tengo ahorita una mega sorpresa. ¿Por qué digo eso? Mira, es una de las cosas que hago a veces, pero que me demoran lo que a muchos, no voy a decir a ti, a muchos les costaría nunca hacerlo. Porque estaba hablando con gente y hay gente que dicen, uff, es solo un año hacer una cosa así cuando no sabes nada de PHP, nada HTML casi, nada de estadística, nada, empiezas. Hay muchos novatos que están empezando. Así que, claro que hay que tener una base para poder hacer esas cosas. Yo quiero ponértelo muy fácil, demasiado fácil, y por eso que me rompí la cabeza esta semana y exactamente con la experiencia que llevo desde 1994 jugando con compu. De toda manera, siempre nos falta algo. Todos los programadores que les doy trabajo, lo mismo les pasa, a todos nos pasa, que tenemos muchas ideas, pero es imposible en el mundo tecnológico saber todo. Es imposible siempre una cosa nueva que sale o siempre hay un conflicto entre dos plugins o entre dos cosas. Y queremos, así que tenemos que luchar y nunca rendirse. Eso fue un ejemplo en vivo de Eric que no se rinde. Me costó como 5 días sacar algo que si hubiera sido para mí, lo sacó en mediodía. Pero, porque era para ti, me costó, para evitar que tú tengas que hacer cuanta cosa. Entonces, quédate muy cerca de este video, síguelo, no va a demorar, pero te doy un tour. No te doy el tour de cómo usar la plantilla, sino te doy un tour de las ventajas y todo lo que te vas a ahorrar. Y el que no lo aprecia, yo no le hablo más. Fácil así. Es increíble como que la gente debe sentir todo el trabajo que hay atrás de eso. Y además que lo tiene gratis ahorita es una locura. Ok, aquí tú puedes apreciar que monté una página de venta tipo como hago para mi CPA. Lo mismo, pero es mucho más fácil hacerlo para mí que para los demás. Hay que controlar más cosas cuando es para los demás. Ok, tenemos aquí una cabecera. Entonces eso se cambia cuando queremos. Ok, tú la puedes cambiar o la puedo cambiar si quieres. Porque esta página está hecha especialmente para vender a Droid. Ok, en este caso es una plantilla para ayudarte a vender Droid. Y eso te va a servir. Córrelo, eso es para siempre. Esta plantilla, bueno, estamos usando la plantilla que tú conoces, como tú ves aquí, de InstaBuilder. Entonces, es la plantilla que tenemos con el plugin fabuloso que nos ayuda a hacer mucha plata. Entonces, lo tienes incluido en tu Droid, tú sabes. Bueno, entonces, aquí tenemos un menú. Yo lo que hice para los que son un poquito más avanzados que me escuchan, yo hice que esta plantilla es tuya. Digamos que está en tu subdominio y además tú puedes hacer un CNAME con tu subdominio y que la gente vea tu dominio. Como si sería ericcolin.com y ven esta página. Pero yo te aconsejo de dejarlo con un subdominio de Droid en este caso, porque estás vendiendo Droid. Y la gente van a confiar mucho más si es un dominio de Droid. Entonces, quédate con esto. ¿Ok? Lo puedes llamar promo Droid, promo ridícula Droid, promo espectacular Droid, testimonios Droid, pruebas Droid, ay. Eso todo Droid lo tiene en el dominio. Así que tú pones un antidominio, ¿ok? Un subdominio pues, y eso se va a leer muy bien en la barra del .com. Entonces, demo.droid77, compra.droid777, ¿ok? Esas cosas. El que va a ser rápido va a agarrar buenos, pero todo va a servir. Lo que importa es que la gente vengan y vean que, hey,
la página de venta de Droid. Estamos en la página de Droid. Pero finalmente están en la página tuya. No es la mía. Pero la ventaja que tenemos aquí es que yo la puedo controlar a distancia. ¿Por qué hago esto especialmente para esta vez? Porque es la página de venta de Droid. Mira, en CPA, para ser millonario fácilmente, lo que tienes que hacer es split testing. ¿Lo has escuchado alguna vez? Creo que sí. Mira todo el split testing que tenemos aquí. Primero, si no sabes qué es split testing, es poner al instante número 1 una cosa. El próximo que viene en un segundo, se llama instante número 2, le ponemos otra cosa. Instante número 3, otra cosa. Y tú puedes tener 1000 versiones, pero es exagerado. Podemos poner 2, 3. Entonces, instante número 1 ve una cosa, el 2 otra cosa, y al final del día estamos analizando cuál de las dos cosas le gustaron más hoy en el día de hoy. Al final, mañana, dejamos solamente lo que más les gustó. Después, sabiendo que le gustaron la barra, vamos a decir la barra aquí, el menú, ¿ok? Le gustaron más el menú naranja, así, con colores verde, o le gustaron más el menú rojo. Un instante el menú naranja, un instante el rojo. Vamos a ver al final del día si tocaron más los botones rojos que amarillos o naranja. Mañana ponemos solamente rojo, porque sabemos que les gustan más el rojo que el naranja. Tú, no sé si lo haces con todos tus blogs. Ya van 35 meses que les digo de hacer split testing, pero hay gente todavía que no toman acción. Yo les quiero echar en la cara, exactamente sin hablar mal, quiero echarle en la cara lo que debían haber hecho desde 35 meses, lo cual nosotros hacemos siempre para hacer plata, y hay unos cuantos que lo hacen y unos muchos cuantos que ni quieren hacerlo. ¿Por qué digo que no quieren? Porque saben que hay que hacerlo, pero no lo hacen. Si buscan en Google, está relleno, repleno de información sobre split testing. YouTube está relleno, plugins, qué cantidad de plugins para split testing, y simplemente la gente no buscan y no dicen hoy voy, porque Eric me lo dijo, voy a hacer split testing. No, simplemente lo olvidan. Pero se están olvidando de la cosa que es la más en mayúscula, la más importante para hacer plata. Tú puedes hacer lo que te da la ganas, no me importa. Lo más importante es el split testing. Lo dije millones de veces. Pero ahorita, yo sé que la gente no lo hace, simplemente no lo hacen. Un poco disgusta, pero no es mi plata, es la suya. ¿Ok? Entonces, esta vez les obligo a hacer split testing. Porque si tú instalas esta plantilla que te proveo ahorita, todo está en modo split testing. Me conviene por esta vez. No te lo voy a hacer en tus blogs, no me meto. Pero en este es para vender Droid y los dos ganamos. Quiero que tú seas un super afiliado. Yo también lo soy y los dos nos vamos a entender esta vez. Porque forzado vas a estar haciendo split testing y forzado vas a tener que tener éxito. ¿Ok? Forzado. Porque si te dejo, no lo vas a hacer. Entonces, si te forzó, un poquito obligatorio vas a estar haciéndolo. ¿Cómo te puedo forzar? Bueno, la plantilla tiene un sistema de iframe. ¿Ok? Los que saben de qué estoy hablando. Eso aquí es un iframe. Entonces, eso está llamando, este pedazo, está llamándolo de otra página web donde lo manejo. Lo manejo con un robot. Peor todavía, o mejor todavía. Hay dos maneras de split testing. Split testing manual y hay split testing mega avanzado, robotizado. ¿Qué es eso? Es al final del día o al final de 5 horas, de 4 horas, yo lo decido con el robot, él decide cuál ganó y te pone solamente en tu sitio la barra que ganó.
Y vamos poniendo otra versión similar, digamos que la rojo ganó. Vamos a poner una roja fuerte y roja suave, porque sabemos que rojo le gusta. Ahorita no sabemos si es rojo suave o rojo oscuro. Qué loco, ¿eh? Entonces, el día 2 vamos a poner, ya que el día 1 rojo ganó sobre naranja, ok, rojo. Ahorita hacemos dos versiones de rojo. Rojo, no. Y después, tu página se va cambiando solita gracias al robot atrás. No tienes que